Sabemos muy bien que la controversial, y por qué no, la polémica y herética bendición papal a la comunidad arcoíris a través del conocidísimo documento Fiducia Supplicans, redactada por el Dicasterio para la Doctrina de la Fe en cabeza del prefecto Víctor Manuel Fernández y firmada por el mismísimo señor Jorge Mario Bergoglio el pasado 18 de diciembre, no simplemente generó indignación en el mismo pueblo católico romano, sino que esta misma indignación escaló a grandes esferas del clero romano, incluyendo a muchos cardenales que de forma frontal se oponían a dicha declaración, la cual decían ellos mismos va en contra del mismo sentir y moral cristiana y aún mismo en contra de su propio magisterio católico. Pasados un par de días o muy pocos días luego de tan famosa declaración, no solo tuvimos la oportunidad de ver por muchos medios, por las redes sociales, por medios de noticias, cómo la misma conferencia británica del clero católico, que representa a más de 500 sacerdotes y diáconos de Gran Bretaña, consideraron que tales bendiciones no son teológica ni pastoralmente posibles, ni mucho menos admisibles. Estamos hablando de 500 sacerdotes y laicos que no simplemente se oponen de forma directa a dicho documento, sino aún mismo se están oponiendo al mismo que lo firmó. También otra noticia que levantó mucho revuelo fueron los mismos obispos de Zambia, que aparte de oponerse a este documento, dieron órdenes estrictas a sus propias diócesis, que no deben implementar el reciente documento escrito por el Vaticano de impartir una bendición arcoíris. Estos mismos resaltaron que dicho documento no simplemente generó preguntas, sino también muchas confusiones y, por qué no, ansiedades entre los mismos fieles católicos. Y fueron aún más lejos, citando las mismas sagradas escrituras y mencionando que este tipo de uniones arcoíris son actos de grave depravación y contrarios a la ley natural, y aún contrarios a la propia ley de su propio país, la cual declara que este tipo de uniones son totalmente ilegales. Y como si fuera poco, la misma conferencia episcopal de Ucrania se opone al mismo documento, resaltando que la confusión que este genera es grandísima, ya que el mismo pueblo no distingue de conceptos teológicos y mucho menos rebuscados como se incluyen en este mismo formato. No sabe distinguir entre bendición y permiso, que viéndolo objetivamente, prácticamente es lo mismo. Dentro de esta misma lista podríamos seguir citando de forma consecutiva a los mismos obispos de Nigeria, que se oponen de igual manera al documento firmado por Bergoglio. Estos afirman que dentro de la iglesia no existe la más mínima posibilidad de bendecir este tipo de uniones homo y mucho menos actividades entre personas del mismo sexo. Eso, dicen ellos, iría en contra de la ley de Dios. Podríamos en este mismo orden de ideas seguir citando cantidad de pensamientos y menciones contrarias de parte del mismo clero católico a este documento, que sin lugar a dudas dejan al catolicismo romano a puertas de un nuevo de tantos cismas que han tenido registrados en su historia. Más aún, hoy les estaré hablando en este video acerca del primer sacerdote católico excomulgado a causa de esto que está sucediendo. No solamente por rechazar o no aprobar el documento que obviamente decía Bergoglio está a libre albedrío del sacerdote impartir dicha bendición o no. No solo por esto, por rechazarlo, sino por ser sincero y por hablar en medio de su propia homilía a sus feligreses, lo que miles de sacerdotes quisieran hablar y no se atreven a hacerlo por temor a percibir un mismo fin. Pero, ¿quién fue el sacerdote? ¿Qué fue lo que dijo? ¿Y cuáles fueron las consecuencias que generaron sus palabras? El sacerdote es el italiano Don Ramón, pero no Valdés, sino Don Ramón Guidetti. Escuchemos a continuación una porción, solamente una parte de esta homilía, donde no solamente abre su corazón, sino que predica con valentía y, en mi parecer, con toda la razón. Les pido excusas un poco la traducción que alcance a ser del italiano, pero yo creo que alcanzan a entenderse los puntos más principales. Escuchemos. Credono nell'amore di Gesù, continuano a girarsi i pollici e sanno tutto. La cosa grave è che lo sanno. Non è che cascano dal pelo, fanno finta di cascare dal pelo. Lo sanno cosa sta succedendo. Sanno che c'è uno scisma da 10 anni, sanno che c'è una massoneria che governa, sanno che costui non è il Papa. Lo sanno, ma tacciono. E poi tacciono. Gridano le pietre. E poi mettiamoci anche i fulmini che pungono il loro sigillo, i segni del cielo, i segni dei tempi. Sono i modi con cui Dio prepara il suo popolo a quello che sarà il giorno delle generazioni, che non è tanto lontano.
Il fulmine che colpì il cupolo di San Pietro la notte delle strategiche delle missioni di Benedetto. E poi, l'ultimo, 17 dicembre scorso, in un santuario vicino a Buenos Aires, di cui è stato arcivescovo l'innominato, che non lo nomino, non si sa chi è, un fulmine che colpisce lo Stato di San Pietro, ce ne saranno state di state. Cosa va a incenerire? La incenerire, la incenerire, due cose, l'aureola e le chiavi. Pietro non è santo e non ha più le chiavi. Infatti Pietro non è santo, perché c'è un massone, un gesuita massone, legato a tutti i mondialisti, usurpatore, antipapa. Non ha le chiavi perché le chiavi si mettono il buon Benedetto. Più chiaro di così. Bisogna avere ancora ulteriori segni, dopo 10 anni bisogna avere ulteriori prove. Il Signore le dà le prove. Chi ha occhi per vedere, veda. Chi ha orecchie per intendere, intenda. E chi ha la bocca per... Bueno, pudimos escuchar en esta forzada traducción que hice, pero considero que algo entendible, que se echan de ver fuertes y contundentes declaraciones, tales como que ya es evidente un cisma en Roma prácticamente desde 10 años atrás. Obviamente nosotros sabemos que cismas es lo que ha habido. También dice fuertemente que la masonería es la que está gobernando. Dice que Bergoglio no es un papa, sino por el contrario que es un usurpador, un antipapa. Dice que es un masón vinculado a los poderes globalistas o mundiales. También menciona cómo un rayo cayó en la cúpula de San Pedro en Roma, más precisamente en la aureola y en las llaves de la misma estatua. Y según él interpreta que este suceso, en su propia interpretación, es que el actual papa, o sea, el que llaman el Pedro actual, ya no es ni santo, ni mucho menos posee las llaves de Roma, o las llaves del reino. Y por estas palabras, y quizás otras más, él mismo se hace acreedor a su sentencia de excomunión, la cual es llevada a cabo por el obispo de Livorno, Toscana, el monseñor Simone Giusti, decía por difundir falsedades. Esta excomunión se llevó en vísperas del Año Nuevo con un acta formal entregada al sacerdote en el presbiterio por haber hablado en términos sacrílegos en contra del sumo pontífice durante una homilía conmemorativa de Benedicto XVI que se llevaba a cabo por parte de este sacerdote. Este castigo de la excomunión se trata de la máxima pena que impone Roma, según dicen ellos, en tiempos actuales. Pues ya hoy en día sabemos que no hay Inquisición, pero esta antepenúltima se registra directamente en el Código de Derecho Canónico. De modo que al ex sacerdote Guidetti ya se le impedirá no solamente ejercer sus actos eclesiásticos, sino aún mismo la recepción de los sacramentos católicos. Esto me recuerda cuando el mismo Pedro le aplicó la misma sentencia al apóstol Pablo, cuando éste le amonestó y le evidenció su hipocresía. Pues algo de sarcasmo bíblico. Pero si algo es evidente, es que nos aproximamos a un nuevo cisma dentro del catolicismo romano. Pues para nadie es un secreto, por lo menos para la persona que quiere abrir su mente y entender la realidad, de que el señor Jorge Mario Bergoglio es un alfil más de la agenda globalista de la ONU. Y de hecho, su más reciente sínodo, el de la sinodalidad, es toda una parafernalia con matices progresistas. Invito con todo mi corazón a esos fieles católicos que sé que buscan, a través de una fe genuina, a poner toda su confianza en el único y verdadero Señor y Salvador Jesucristo, y no en hombres que se contradicen entre ellos mismos, que buscan simplemente la vanagloria y el poder, y a través de este mismo buscan simplemente usurpar el único puesto para el único Señor, para el único Rey de Reyes y Señor de Señores. Dios le bendiga.